Muy bien. Entonces, estos son los objetivos de lo que les voy a comentar. Vamos a hablar un poquito de resistencia, no mucho. Vamos a hacer unos comentarios sobre lo que tú querías escuchar y es un poquito de los bundles o los paquetes de atención aplicados a los antibióticos. Vamos a revisar el papel de los programas de utilización de antibióticos y vamos a hablar un poco de daño colateral. Y es la búsqueda de la solución de esto que tenemos y es tratar estas bacterias que ustedes ven aquí. Entonces ya les han presentado los datos epidemiológicos, pero aquí aparecen reunidas en el concepto ESCAPE. Colombianizándolas, cambió un poquito al concepto escape. Y el concepto escape introduce un nuevo germen y es el Clostridium difficile. No tenemos esa problemática tan grande, pero lo que nos está matando a nivel de los hospitales y de cuidado crítico está acá abajo en amarillo. Y son las enterobacterias. Ese es nuestro gran y grave problema. Y cuando queremos hacer una visión global de la situación, existen bases de datos como la que ustedes ven aquí, que es www.tsurveillance.com, en la cual usted puede entrar, coge un password y puede hacer una comparación de Colombia, puede hacer una comparación por gérmenes, por antibióticos utilizados, diferentes resistencias. Y es interesante porque uno mira este comportamiento de América Latina, miren cómo tenemos un gran problema con Acinetobacter baumannii resistente a carbapenémicos. Ese problema en Norteamérica es poco, pero nosotros no tenemos grandes dificultades con otros gérmenes que ellos tienen. Eso es para que lo revisen con cuidado, esto lo vamos a colgar en la página web igual. Y entonces entramos a las dos grandes situaciones que nos incomodan. Una, el Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Y por qué se llama meticilino? Bueno, eso viene de 1959, hoy lo deberíamos llamar oxacilino resistente, pero lo que nos está pasando actualmente, luego de mirar todo este devenir del estafilococo, es llegar a un punto en que tenemos Staphylococcus aureus resistentes a la vancomicina. Y la problemática ahí se sube mucho más. Pero cuando miramos gram negativos, si uno toma gérmenes que no han estado expuestos a los antibióticos, esos gérmenes comenzamos a exponerlos en su momento a las penicilinas y se comenzaron a producir las betalactamasas de este tipo. Y la ciencia médica comenzó a producir en ese momento betalactámicos e inhibidores de betalactámicos y cefalosporina. Y la respuesta de los gérmenes en ese instante fue generar una mayor resistencia y se comenzó a dar la producción de ANC y betalactamasas de espectro extendido. Es decir, a las bacterias de tipo salvaje les ponemos las penicilinas, la amoxicilina y producen betalactamasa. Les ponemos los inhibidores de los betalactámicos y producen ANC y BLED. Y después les pusimos los carbapenémicos. Y cuando les pusimos los carbapenémicos, entonces nos están produciendo las carbapenemasas. Pero ¿saben qué es lo peor de esta situación? Esto que ven acá. Esta es la inversión que está haciendo la industria en los antibióticos. Y esto es una referencia del 2011. Y miren que para pseudomonas y para gram negativos, antibióticos que vayan a salir, aquí aparece uno en fase 3. Entonces, no tenemos inversión a nivel de la industria farmacéutica en medicamentos que sean capaces de matar los gram negativos. Y entonces nos quedamos en un punto en ¿qué hacemos? Entonces hacemos todo lo que dijo la doctora Sandra. Usar bien lo que tenemos. En la medida en que usamos de modo inadecuado lo que tenemos, va a llegar un instante en que nos vamos a quedar sin recursos. Entonces a esto se le está prestando atención. Y por eso salen este montón de artículos. La amenaza de las betalactamasas de espectro extendido. Y son muchos. Y a muchos niveles y en muchas situaciones. Y esto es lo que viene. Algunos de estos, este es un artículo del 2009, peor aún, algunos que ya habían salido al mercado y estaban a punto de ser utilizados, los sacaron del mercado. Lo cual hace más dramática la situación, porque ustedes saben claramente que antes los antibióticos, y bueno, eso está pasando hoy en día, uno usa colistina o polimixina a la lata y comienza a mirar la data y
la información y los estudios y son cero. O sea, antes los antibióticos entraban sin mayores estudios. Hoy, yo a veces digo, estamos en una situación tan complicada. Aquí que está mi colega Francisco Cuervo. En neumología, por ejemplo, le dicen a uno, Spiriva puede producir infarto. Ceretide puede producir un grave problema de neumonías asociadas al uso del medicamento. Simbicor está matando a los niños. Y entonces, bueno, ¿entonces qué uso? ¿Sí? ¿Con qué me quedo? Nosotros en el tema de los antibióticos estamos caminando a veces en ese punto en todas las investigaciones. Entonces uno comienza a revisar antibióticos uno detrás de otro y cada uno tiene un problema diferente porque somos acuciosos en la investigación y eso está bien. Pero la conclusión de los clínicos, de nosotros los que nos toca enfrentarnos al paciente finalmente es: hay que utilizar el antibiótico adecuado en el paciente adecuado, conociendo los riesgos, porque algo tenemos que utilizar. Entonces, llegamos a la gerencia en el uso de los antimicrobianos. Y un punto de inicio, van a ver que, como es la visión del intensivista, van a tener las dos formas de unir las cosas y al final tomar decisiones en sus hospitales de qué hacer. Pero una cosa que tenemos que hacer es mejorar el diagnóstico. O sea, tenemos una obligación moral a ser buenos médicos. Hoy en día el BlackBerry, además del chat, tiene que servir para averiguar bien el diagnóstico. Entonces uno escribe rapidísimo como la doctora y manda el mensaje y manda el mail, pero también tiene que buscar la referencia, buscar la respuesta, buscar la solución con el iPhone o con lo que sea, para poder ayudarnos a tener mejor diagnóstico. Y hay que educar y compararse. Y entonces aquí en educar y compararse, le van a comenzar a encontrar sentido al programa APEX. Finalmente el programa APEX lo que comienza a hacer es decir, mi realidad en el uso de los antibióticos es esta. ¿Qué estará pasando en controlado? ¿Será que yo estoy en la línea correcta? ¿Será que si Teletón el 20% de sus pacientes les pone meropenem y nosotros en la cardio le ponemos el 40%? ¿Por qué? Para eso sirve. De modo anónimo, yo voy a poder comparar mi información con la de todos los demás sin saber qué institución en especial es, ¿no? El ejemplo de pronto no fue adecuado. El ejemplo era más bien Teletón versus los otros hospitales de Colombia. Hay que educar. Hay que hacer control de infecciones, tema agotado. Pero en esto sí quiero hacer énfasis. Reducir los reservorios de resistencia significa también aislamiento de contacto. Y eso hay que trabajarle. Entonces, yo no sé de dónde lo sacaría, no he podido encontrar la evidencia de eso, pero mi compañero de cuidado intensivo, que es el doctor Fabio Barón, llegó un momento que me dijo, tenemos que aislar a los que les ponemos carbapenémicos. Y ha ido gente a nuestra UCI, ¿y ustedes dónde sacaron eso? Y entonces yo digo, no sé, Fabio me dijo y me pareció sensato hacerlo y no tengo evidencia. Pero nos funciona bastante bien y nuestros valores de resistencia al cuidado intensivo están bien. Pero ¿cuál es el racional detrás de eso? Que si yo estoy sometiendo al paciente y lo estoy colocando una presión con carbapenémicos, probablemente al estarle seleccionando los gérmenes y aislarlo, voy a permitir que ese germen no vaya a otro paciente. Y luego de esto, tenemos que lograr esto. Escojan lo que quieran. En la presentación previa, en la de Carlos y en la de Sandra se dijeron un montón de cosas, pero hay que escoger algo. Hay que escoger algo que le sirva a la institución para que de modo articulado podamos funcionar y lograr el gerenciamiento de los antibióticos. Pero si uno se va al punto de cosas que no son como estrategias, miren a lo que yo los invito. Yo supongo que aquí están los líderes. Y lo bueno es que veo gente de diferentes ciudades. Entonces hay que ser líder. Y como la visión mía es la visión del intensivista, los que no tengan infectólogo, pues tienen que asumir el liderazgo propio de usar bien los antibióticos y cuando reciban turno en cuidado intensivo, si son los jefes, el médico de la noche anterior, como no le podemos hacer auditoría prospectiva en todos los casos por infectología, al menos el intensivista debe decir, ¿por qué escogiste ese antibiótico? Esa pregunta tan simple hace que la persona diga, al día siguiente me van a preguntar por qué escogí el antibiótico, entonces tengo que hacer un raciocinio de por qué tomé esa decisión y eso ayuda a mejorar el manejo de los antibióticos.
Y estas son las estrategias que ya se comentaron: auditoría prospectiva, formularios restringidos. En la cardio usamos formularios restringidos. Hay que llenar una cosa. Ayer era gracioso porque nos encontramos con los cirujanos y dijeron: sabemos que no debemos utilizar X antibióticos en tal enfermedad, pero es que llenar el formulario, sí, sabemos que en ese caso puede estar llevando una utilización inadecuada del antibiótico, pero también genera la restricción. El paso de parenteral a oral cuando está indicado, las guías clínicas, el de escalar, la optimización de antibióticos y una cosa de la que voy a hablar ahorita, y es la diversificación de los antibióticos. Pero esta es la diapositiva más importante de esta presentación. Esta. Y hay que repetirla y repetirla en todos los escenarios. Porque esta diapositiva es lo que uno le toca hacer en la vida diaria. Y es pararse frente a un paciente y tomar una decisión. Entonces, cuando yo me paro frente al paciente, yo digo: le pongo el mejor antibiótico, el más potente, el de más amplio espectro, aunque no tenga la indicación y ya sepa cuáles son los gérmenes posibles. Si yo hago eso, puedo terminar salvando a ese paciente, a usted como paciente. Pero el que viene después, que es todo este grupo que está acá, lo termino afectando. Termino generando el daño a todo este grupo porque voy dañando la ecología de mi unidad de cuidado intensivo. Entonces este es el problema del equilibrio, porque la terapia inapropiada se asocia a alta mortalidad. Entonces yo digo: no, entonces el más poderoso. Pues sí, y salvo a ese. Pero el uso indiscriminado lleva mayor resistencia, y la mayor resistencia mata a más personas. Entonces eso es lo que se llama la responsabilidad de la toma de la decisión clínica. Entonces es cuando desescalo. Bueno, desescalar es bueno. Se cumple en un 30% de los casos. Ese es el problema. Pero también es una buena cosa que yo piense que ese paciente no necesita un antibiótico de amplio espectro. Entonces, ¿cuáles son los pilares de hacerlo bien? Fácil. Temporalidad. No atrasarse en el uso del medicamento. ¿Usted de qué hospital viene? Del Hospital Universitario Departamental de Nariño. De Nariño. Y su indicador allá del tiempo del uso de los antibióticos después del diagnóstico, ¿cuál es? No lo estamos midiendo. Exactamente. ¿Y usted? De la clínica de Chayo. ¿Y cuál es? Aquí usted está en peligro, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de utilización de los antibióticos después de un diagnóstico apropiado en urgencia de una neumonía? No lo sabe. Ahí está el punto. Ahí está el punto. Yo les voy a hablar de cuidado intensivo. Entonces, los parámetros que le faltan estudios de fondo dicen que 4 horas es un tiempo que uno debe utilizar después de hacer el diagnóstico por criterios de calidad de la IGI. Bueno, pero los intensivistas decimos: ¿4 horas? O sea que yo digo, tiene una neumonía asociada al ventilador, tengo 4 horas para ponerle la primera dosis de antibiótico. No, eso es aberrante, aberrante. Entonces nosotros tenemos 1 hora y ya está tan bajito que ya le comenzamos a dejar de parar bolas, pero lo estamos cumpliendo. Después del diagnóstico hacen peculado por apropiación y le cogen la ampolla del vecino y se la ponen a este. Pues sí, mientras se hace el trámite allí de que suba el antibiótico y eso. Entonces, esa simplemente es una invitación. Midan esas cositas, mídanla un tiempo. Yo no sé si es un indicador que deban perpetuar en el tiempo o no, pero midan eso. El antibiótico apropiado, bueno, eso requiere un conocimiento y no es el momento. Desescalar, suspender oportunamente los antibióticos y hacer PKPD. Entonces, como las cosas calan cuando uno las repiten, entonces estoy repitiendo lo que ya dijeron. Pero de esto se ha hablado poco. Me pareció escuchar hablar algo sobre el tema del ciclado. Usted es de Chayo, ¿cierto? ¿Ustedes ciclan o diversifican? No ciclamos. Se maneja un esquema de acuerdo pues a la microbiología local. Se tienen unas guías de manejo empírico, se tienen otras guías para infecciones nosocomiales y de acuerdo también a los antibiogramas se desescala. Eso se llama técnica de paciente específico. Entonces ahorita les voy a mostrar algo de lo que es la técnica del paciente específico. ¿Todos tienen claro la diferencia entre estas dos cosas?
Bueno, por ahí vi un no, entonces con un solo no es suficiente. Entonces miren, esta es una unidad de cuidado intensivo. Ciclar es esto. Este mes uso cefalosporina, el otro mes uso carbapenémico, el otro mes uso tigecyclina, el otro mes uso piperacilina tazobactam. Eso es ciclar. Y diversificar es, en la misma UCI, aquí hay 4 camas, este tiene no, yo no pongo cefalosporina, pero eso dice el ejemplo. Pero entonces suponiendo, ese tiene cefalosporina, este tiene carbapenémico, este tiene tigecyclina y este tiene piperacilina, este paciente. Al mismo tiempo, y eso va asociado a una cosa que se llama heterogeneidad. Entonces hay índices medidos que son los índices de heterogeneidad. Y la tendencia del pensamiento ha ido alejándose del ciclado y acercándose más a el mixing o a la diversificación porque es más heterogéneo. Y yo someto a la bacteria a menos presión del mismo antibiótico. Entonces, como la bacteria no es como una ballena, ¿cuánto durará el embarazo de una ballena? Yo creo que es bastante. No sé los ballenatos cuánto duran en el útero, pero de un elefante, pues. Entonces, las bacterias se multiplican tan rápidamente que la presión antibiótica la van transmitiendo rápidamente y dentro de un tiempo ya esa bacteria tiene toda la presión posible de un mes de ciclado. Y eso es lo que llevó a la heterogeneidad. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo de un estudio hecho en España. Y ese estudio toca que lo miren con cuidado. No hay muchos estudios de ciclado y de diversificación. Y ellos lo que hicieron fue coger, hablemos de un año, son 11 meses, pero un primer año hicieron la técnica, ¿cómo es tu nombre? De Julia. La técnica de Julia. Paciente específico. Conozco mi epidemiología, me la sé bien, miro perfectamente mi microbiología, analizo el paciente y tomo una decisión. Después hicieron una cosa que es priorización durante un año. Los antibióticos que se usaron cada 4 meses fueron tales, tales, tales y tales. Y siempre había que utilizar esos. Después, acá, priorización, miren, esos 3 antibióticos. Y después hicieron restricción y dijeron, no utilizar estos 4 meses piperacilina tazobactam ni de fundas. Y después no utilizar cefalosporina y después no utilizar carbapenémico. Entonces, paciente específico, priorización, restricción. Y ya lo último, el último año, diversificaron. De acuerdo a la patología, la guía de manejo le ponían uno u otro antibiótico. Entonces miraron qué pasó en cada una de esas situaciones. Y como estos eran españoles y además el que lo escribió, que es Sandumien, Alberto Sandumien es argentino, entonces se comportaron como latinos. Y a pesar que había momentos de restricción, utilizaban el antibiótico restringido. Y a pesar que había priorización, ponían otros antibióticos, porque pues así somos nosotros. Es decir, siempre hay que encontrar una razón para no cumplir. Pero en general lo hicieron bien, digamos. Entonces, aquí está la Cinetobacter, aquí están las enterobacterias, aquí la Pseudomonas. Entonces, los de la mitad son los de homogeneidad, o sea, son ciclado y restricción, o priorización y restricción. Y miren que de todos los gérmenes, en la mitad fue donde hubo más aislamientos de los malos, llamémoslo, más resistencia. Y en las partes laterales se encontraban las técnicas correctas de paciente específico y la técnica de diversificación. Entonces, esta estrategia de diversificar antibióticos aparentemente funciona y acaban de publicar, bueno, el año pasado en CHES 2011 sacaron lo mismo aplicado a los gérmenes escape. Estos mismos personajes. ¿Cómo se llama eso? Miren lo que está ahí en amarillo. Se llama uso balanceado de antimicrobianos. Entonces esa es una idea que hay que tener en la cabeza. El uso balanceado de los antimicrobianos. ¿Cuáles son los problemas con esto? Este estudio, que solo fue de neumonía asociada a ventilador, que fue en un solo centro. Entonces este tema, que es fregadísimo porque uno ponerse a hacer en su UCI este diseño es complejo, le faltan cosas pero muestra una ruta. Sin embargo, se sigue hablando de ciclado. Yo no le estoy diciendo no cicle, le estoy diciendo abran los ojos a otras formas de mirar la situación. Y ahora,
daño colateral. El uso de algunos antibióticos, por eso en nuestra unidad no usamos algunos antibióticos, de una manera casi milagrosa, en este caso macrólido, cefalosporina tercera y fluoroquinolona, que es la línea delgada, el consumo de esos antibióticos por DDD se asocia de una manera prácticamente perfecta al aumento de la resistencia. Eso le dice algo a uno. Acá con fluoroquinolonas y estafilo. Esta referencia del 2006 tiene la ventaja que en la gráfica le va diciendo uno qué hicieron en cada momento. Entonces, por ejemplo, aquí en enero del 98 metieron levofloxacina en el formulario de utilización del hospital y de inmediato se disparó el estafilo. Yo tengo una experiencia con eso de 2004 y fue que nos escogieron para hacer un estudio comparativo en neumonía asociada a ventilador de linezolid versus banco, porque teníamos estafilo meticilino resistente y más o menos en ese momento tomamos la decisión de no utilizar más quinolonas en la UCI. Y entonces fue vergonzoso porque a pesar que entramos a hacer ese estudio, nunca más hubo estafilo en la unidad. Entonces recolectamos 10 neumonías asociadas a ventilador y ninguna fue estafilo y pues al final dijimos qué pena, porque ni modo. Mírenlo aquí con carbapenémico y pseudomonas, una cosa similar a lo que mostraba antes. Pero dice el neurocirujano que trabaja con nosotros en la cardio, le digo, oye, tu paciente le apareció una neumonía asociada al ventilador de piso. Y dice, eso no tiene problema. Los pacientes con neumonía asociada a ventilador, esos no se mueren. Y entonces uno se queda pensando, ¿será que este caballero tiene razón? O sea, dice, porque solo ve sus neuroquirúrgicos. Entonces miren lo que pasa cuando uno tiene gérmenes multiresistentes en cuanto a mortalidad, cuando no los tiene. Y pues no vamos a entrar a mirar cada uno de estos artículos, pero la evidencia muestra claramente que cuando uno le sale un bicho feo, se muere más. Entonces, eso es una verdad de perogrullo, pero uno dice, bueno, ¿hay evidencia de eso? Sí, sí la hay, y bastante. Entonces, caemos en otro punto que genera ahí una ampolla incómoda y que yo digo, qué triste que nadie se le meta, abandone su profesión y se meta a hacer un estudio de comparación real de genéricos con originales. Pero este es otro tema que hay que tratar. Como ya hablé de lo otro, lo dejo aquí. Y uno mira qué cosas hay en eso que le puedan como orientar un poco. Y resulta que este estudio de Ronald Jones trajo antibióticos que se usan en Colombia. Y esos tenían una capacidad por debajo de los medicamentos originales. Eso no significa que eso tenga un efecto clínico, pero a mí lo que más me llamó la atención de esto es aquí. Este antibiótico, esta piperacilina tazobactam, tiene más efecto que el original, lo cual tampoco es deseable. Y me hizo pensar en una problemática diferente. ¿Cómo matizar eso? O sea, si uno lo que necesita es el punto adecuado, el tener uno que funciona más o menos, ¿qué efecto tendrá en la clínica? Le digo retirarse porque alguna vez tuvimos la intención con otras personas de hacer un estudio de esto y nos asesoró Rodolfo Denis como epidemiólogo y la cantidad tan grande de pacientes que se necesitan para lograr un efecto significaba que uno dejaba su profesión y se dedicaba al estudio. Y bueno, pues no es nuestro caso. Pero lo bueno es esto. Esto está saliendo en artículos, están saliendo en periódicos, ya está saliendo en muchos sitios al público en general, como el que le enseña medicina, al menos en Estados Unidos, a la gente de CNN, y ya CNN en español tiene su capítulo de salud. Entonces, cuando la prensa habla del tema, el tema se volvió importante para todos. Ahora la respuesta a su pregunta. ¿Qué son los bundles? ¿Qué son los paquetes? ¿Qué son los racimos? Los combos. Son un grupo de medidas que unidas logran un mejor resultado que hacer una sola cosa. Es decir, si yo digo en neumonía asociada a ventilador, voy a utilizar un tubo endotraqueal cubierto con plata para evitar que me dé neumonía. Esa sola intervención, que no la hacemos nosotros, por cierto, funciona mucho menos
y no de un modo sumatorio si yo a eso le coloco una adecuada profilaxis, una adecuada succión, la terapia en el momento apropiado. Es decir, la suma de cosas es más que una suma y genera un efecto geométrico. Y en el caso de los antibióticos y del uso adecuado ya existen los paquetes y los bundles. Y aquí están los que están propuestos. Y uno dice, ¿por qué no metieron otras cosas? Pues porque el que lo inventó metió esas, como todo. Entonces aquí están las referencias que lo soportan, son de 2006 y 2007. Pero son cosas fáciles en general lo que uno tiene que hacer en el caso de los antibióticos y es, usa el menor número de antibióticos que requiera para generar la menor presión posible. Pero eso no significa que cuando esté indicado no voy a combinar. Pero es que a veces, de mis épocas de interno, ya faltan como unas pocas diapositivas, tranquilos. En mis épocas de interno, había un pediatra que decía, yo le estoy poniendo a este paciente el tetraconjugado. Entonces cuando yo llegué a Santa Clara, que no sabía mucho del tema pulmonar, y oía el tetraconjugado de la tuberculosis, me confundía. Pero el tetraconjugado de él era penicilina, gentamicina, metronidazol. Sí, le ponía 4 antibióticos a los niños y en algún momento uno le parecía que eso era como normal. Pero la presión hay que reducirla a 1. Hay que reevaluar el tratamiento inicial en el día mágico, que es el tercer día. Pero ¿quién hace eso? Usted tiene cara de ser divagué. ¿Usted hace eso allá o lo hace? En los quirúrgicos son lo más frecuentes, sí. Y tratamos de seguirlo, si en 72 horas está estable, sin fiebre, suspendemos. El domingo cuando el lunes es festivo. Bueno, me pareció tierna la sonrisa. Ok, pero entonces es un problema que hay que extenderlo a todos. O sea, eso hay que hacerlo independientemente del día, de la hora, de la cosa. Tiene que existir la comunicación entre el laboratorio y el cuidado intensivo, el piso, para lograr eso. Y miren que el tercero, por lo cual Sandra le dio tanto valor, se llama PKPD. Y entonces aquí sí necesito un intensivista afamado. ¿Cuántos ajustes PKPD ha hecho usted asociado a altos niveles de dobutamina en un paciente séptico? Nunca. Entonces, claro, cuando uno coge las tablas de esto, hay unos gráficos bien bonitos, ¿no? De Robert y de Parker y de otros, donde le dicen a uno, en cuidado intensivo, aumente la dosis de los antibióticos si existen las siguientes condiciones. Uso alto de inotrópicos, vasopresores por encima de 0,4, tubos de toras porque se va por aquí el antibiótico. Bueno, para no hablar de la albúmina y de lo que es de todos los días. Y uno solo se le ocurre hacer ajuste de medicamentos hacia abajo en falla renal. Y uno está súper pendiente y chicanea al residente y le dice, ya hiciste ajuste de dosis renal. Sí, es una parte del tema nada más. PKPD es un tema en expansión. Hay muchas cosas que no sabemos. Yo tampoco hago ajuste porque no sé cómo hacerlo. Pero si el paciente va mal, se me ocurre. O sea, ya al menos se me ocurre. Digo, ¿será que esa no es la dosis? Pero a veces en eso no se piensa. Bueno, entonces aquí caemos en lo mismo, por lo cual puedo pasar rápido. Pero la dosis es importante. Y uno lo mira en una gráfica y la cosa es tan sencilla. Yo tengo un antibiótico y tengo un espectro que cubre. Tengo que hacer 2 cosas, escoger la dosis y escoger la frecuencia. Y ahora hay que meterle la infusión. ¿Y con eso qué voy a lograr? Y yo siempre miro acá abajo, o todos miramos, ¿lo curé o no lo curé? Pero no pensamos en esto, en la erradicación microbiológica. Y ahí hay un problema grande. Entonces por eso esta diapositiva de Roberts, 2008, miren esa referencia. Es de intensivista, es Critical Care Medicine. Pero miren esto. Aquí está el objetivo logrado. Y aquí tengo el MIC. Entonces yo siempre le apunto a este sitio. Pero resulta que hay una segunda etapa de mutación de las bacterias y esto se llama la ventana de mutación selectiva. Y aquí es donde yo produzco la real muerte de los posibles mutantes. Entonces mis ojos deberían estar aquí y no aquí. PKPD. ¿Pueden leer esto, por favor? Leerlo mentalmente. Hay que hacer un programa
de optimización de antibióticos. Hay que hacerlo por amor a Dios. Última diapositiva. Conclusiones. Sea líder. Registre los datos. Hay que invertir. Hay que invertir. ¿Cuál es su profesión? Soy médico, pues tengo la maestría en salud pública y soy el médico del Comité de Infecciones de la Cardioinfantil. Salubrista. Sí, sí. ¿Y cuál es su función en la cardioinfantil? Pues primero velar por que la información sea fidedigna para evitar sesgos y así poder estudiar lo que yo quiera. Y eso enfocado en el Comité de Infecciones. Claro, y tomar las decisiones. Entonces, eso cuesta plata. Tener una persona dedicada a eso cuesta plata. Pero hay que hacerlo, hay que pensarlo, hay que buscar la estrategia, alguien lo tiene que hacer. Pero el doctor está dedicado a registrar datos, a tener información de uso de antibióticos, por eso está aquí en el programa APEX, a mirar toda la evolución de resistencia nuestra. Apoya al grupo de control de infecciones, apoya al grupo, no es la enfermera cansona, no, son personas que después nos van a servir a nosotros un montón. ¿Sí? Un montón. Defina una estrategia cualquiera, discuta los casos y aproveche para educar. Aunque tenga auditoría prospectiva o no lo tenga, discuta los casos, discuta y no se ponga bravo. ¿Por qué puso ese antibiótico? Diversifique, una sugerencia, aplique PKPD, coloque el tratamiento antibiótico solo el tiempo necesario, desescale y use paquetes. Mi idea es, invéntese su propio paquete, o sea, si ya el concepto teórico está inventado y yo puedo hacer esto, genere su propio bundle. Gracias.